¿Te imaginas un mundo donde todos se vuelven millonarios de la noche a la mañana? Casas de lujo, fiestas, gente tirando dinero como si nunca se fuera a acabar. Parece un sueño, ¿verdad? Bueno, ahora imagínate que todo eso se basa en aire. Sí, puro humo. Y un día, ¡pum!, desaparece. Eso fue exactamente lo que pasó en el siglo XVIII con John Law y su brillante, o mejor dicho, desastrosa idea. Convenció a toda Francia de que podía hacerlos ricos con su nuevo sistema financiero. El resultado, al principio París parecía Las Vegas en sus mejores tiempos, pero luego, cuando la gente quiso cobrar su dinero, descubrieron que su fortuna era tan real como un billete de Monopoly. Hoy te contaré cómo un apostador profesional, ex convicto y economista aficionado, creó una de las primeras burbujas económicas de la historia, y cómo, como un buen ilusionista, desapareció justo antes de que todo explotara. Porque sí, mi amigo, si hay algo seguro en este mundo es que cuando suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si el tipo más apostador, fiestero y amante del dinero fácil que conoces se convirtiera en el encargado de manejar la economía de todo un país? Suena como una mala idea, ¿verdad? Bueno, Francia pensó que era una idea millonaria. Y así es como John Law pasó de ser un forajido para convertirse en el hombre más poderoso de toda Francia. Pero antes de hablar de su brillante su innovador sistema financiero, vamos a conocer al personaje. John Law nació en Escocia en 1671 y desde joven destacó en algo muy particular, las matemáticas y el juego. O sea, si hubiera nacido hoy lo veríamos apostando en casinos online mientras te vende un curso de cómo hacerse millonario en 7 días. Pero a Law no le bastaba con ser bueno en los números, también le gustaba la vida rápida y lujosa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Se metió en un duelo, desvivió a un hombre y lo arrestaron. Pero como en esa época la justicia era algo opcional para los ricos, escapó de prisión y empezó a recorrer Europa con una misión clara: encontrar la manera de hacerse inmensamente rico sin querer trabajar demasiado. Sí, el sueño de muchos. Durante sus viajes, se obsesionó con la idea de que el dinero no debería de estar atado al oro, sino a la confianza. ¿Por qué depender de un metal brillante cuando podíamos simplemente imprimir billetes y hacer que todos lo aceptaran? Spoiler alert, esto no salió bien. Pero antes de que la historia se desplome como mis ahorros en Navidad, nuestro amigo encontró a la persona perfecta para venderle su idea: el duque de Orleans, regente de Francia y un hombre con menos control del dinero que alguien en un casino a las 3 de la mañana. Lo que pasó después cambió la historia económica para siempre, y como era de esperarse, no terminó bien. Imagínate que estás en una crisis financiera. Tu tarjeta está al tope, debes la renta y tu única opción es vender tus muebles en Facebook Marketplace. Pero nadie compra. Ahora imagínate que en ese momento llega alguien y te dice: no te preocupes, tengo un plan para que salgas de la miseria y te hagas rico sin mover un dedo. Suena tentador, ¿no? Bueno, así fue como John Law convenció a Francia de que tenía la solución para todos sus problemas. Veamos el contexto. Francia estaba en la quiebra total. Después de años de guerra, el país tenía más deudas que un estudiante con 5 tarjetas de crédito. La economía estaba en ruinas y el oro era más escaso que una vitrina de trofeos del Atlético de Madrid. Pero ahí estaba John, con su elegante acento escocés y su carisma de vendedor de tiempos compartidos, diciéndole al regente de Francia: señor, ¿y si le dijera que podemos imprimir dinero sin necesidad de oro? Solo necesitamos que la gente crea que ese dinero vale algo. Y el regente, que tenía la capacidad de análisis financiero de un niño recién nacido, dijo: suena increíble, ¿dónde firmo? Y así nació el Banco General, la primera institución en Francia que imprimía papel moneda respaldado en la confianza y en las buenas vibras. Pero eso no era suficiente. Para que su plan funcionara, lo necesitaba una historia, un cuento que hiciera que la gente confiara en su dinero mágico. Y aquí es donde entra la famosa Compañía del Mississippi. ¿Qué tenía de especial? Pues según John, todo. Inviertan en la Compañía del Mississippi, decía. Es la oportunidad del siglo. Allá hay oro, tierras fértiles y riquezas más allá de sus sueños. Básicamente vendió la idea de que Luisiana era el paraíso en la tierra. Lo que no mencionó es que la zona estaba llena de pantanos, mosquitos asesinos y apenas un puñado de colonos mal alimentados, que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Pero la gente, desesperada por escapar de la pobreza, quiso creer.
porque cuando estás hundido en deudas y alguien te ofrece un salvavidas, no preguntas si es verdad. Te aferras a él como si tu vida dependiera de ello. Y así empezó la fiebre del Mississippi. La gente comenzó a comprar acciones de la compañía con dinero del banco de John, dinero que, por cierto, seguía imprimiéndose sin control. El país entero estaba apostando en una ilusión. Y para los que no saben cómo es una burbuja financiera, se les explico con un simple ejemplo. Imaginemos que empiezan a vender mangos diciendo que son súper especiales y que en el futuro valdrán muchísimo. Al principio cuestan $10, pero la gente los compra porque piensa que podrían venderlos más caros después. Como hay mucha demanda, el precio sube a 50, luego a 100 y hasta 500. La gente sigue comprando porque cree que siempre podrán venderlos más caros. Pero llega un momento en el que alguien dice, oye, son solo mangos, no deberían de costar tanto. Otros empiezan a pensar lo mismo y dejan de comprar. De repente, todos intentan vender sus mangos a la vez, pero ya nadie los quiere. El precio cae en picada y los que compraron muy caro su mango pierden su dinero. Hubo un momento en el que París parecía un sueño. Los mendigos se volvían ricos, los panaderos cerraban sus negocios para dedicarse a la compra de acciones, y la gente hablaba del Mississippi como si fuera una mina de oro esperando a ser explotada. Pero había un pequeño detalle. Nadie había visto ni una sola prueba de esas riquezas. No lingotes, no caravanas llenas de tesoros, ni siquiera un mísero saquito de polvo dorado. Nada. Claro, mientras la música sonaba, todos seguían bailando, pero eventualmente alguien preguntó lo que nadie quería preguntar. Oye, ¿y si intentamos vender nuestras acciones y cobrar ese dinero? Y ahí fue cuando la realidad golpeó como un ladrillo en la cara. El pánico fue inmediato. La gente corrió en masa al banco de John exigiendo su dinero, solo para descubrir que sus fortunas de papel no valían más que servilletas caras. Imagínate la escena, miles de personas gritando, empujando, desesperadas por no perderlo todo. Familias enteras viendo cómo en cuestión de horas su riqueza desaparecía, como agua entre los dedos. Había hombres llorando en las calles, comerciantes arruinados y exmillonarios que apenas 24 horas antes brindaban con champán y ahora vendían sus muebles por migajas. Pero lo peor no fue la quiebra financiera, fue la sensación de haber sido engañados como niños inocentes, porque el dinero se puede recuperar, pero la humillación de darte cuenta que apostaste tu vida en un sueño vacío, eso es algo que te destroza. La crisis escaló tan rápido que el gobierno intentó apagar el incendio con medidas desesperadas. Se prohibió el uso de monedas de oro y plata. Se forzó a la gente a aceptar los billetes del banco, pero nadie confiaba en ellos. El precio de los bienes básicos se disparó. Un pan podía costar 50 veces más lo que valía antes. Y la clase media, aquella que había creído que finalmente escapaba de la pobreza, fue la más golpeada. Para ese punto, John Law, el hombre que había prometido riqueza infinita, ya no era visto como un genio financiero, sino como el enemigo público número 1. La gente lo odiaba. Había disturbios en las calles, amenazas de muerte. Y Law, como el jugador que sabe que ha perdido la partida, hizo lo único que le quedaba por hacer: huyó. Sí, el gran arquitecto de la burbuja de Mississippi desapareció de Francia como un mago en su acto final. No hubo disculpas, no hubo explicaciones. Solo dejó atrás un país en ruinas, miles de vidas destruidas y una gran lección que, curiosamente, la humanidad sigue sin aprender. ¿Recuerdas al tipo que te convenció de invertir todos tus ahorros en esa oportunidad única, que resultó ser una estafa? Bueno, imagínate que intentas reclamarle, pero el muy desgraciado ya está en un avión rumbo a una isla paradisíaca. Pues así mismo escapó John Law. Un día estaba en el palacio, rodeado de nobles y alabado como un genio, y al siguiente, ¡puf!, desapareció más rápido que el dinero en tu cuenta después de un fin de semana con amigos. John se dio cuenta de que su gran obra maestra estaba a punto de aplastarlo, así que, en un movimiento muy predecible pero efectivo, se disfrazó de plebeyo y huyó de Francia. Sí, el mismo hombre que convenció a todo un país de que era el salvador de la economía estaba corriendo por su vida, como un vendedor de Herbalife cuando le pides pruebas científicas. Su primer destino fue Bruselas, pero no duró mucho ahí. Luego se fue a Venecia, después a Londres, y básicamente pasó el resto de su vida saltando de país en país, intentando convencer a otros gobiernos de que su sistema de confianza financiera podía funcionar. Sí, el tipo todavía tenía la cara de seguir vendiendo su idea después de haber dejado a Francia en la miseria. Pero claro, nadie más cayó en la trampa. En cada lugar que llegaba,
La gente ya había escuchado de su pequeño experimento y lo trataban como un virus financiero al que había que mantener en cuarentena. Así que terminó viviendo de la caridad de sus pocos amigos, los ricos que aún creían en él, porque sí, siempre hay alguien que se aferra a negarlo, hasta que finalmente, en 1729, murió en Venecia, sin fortuna, sin gloria, sin siquiera una mísera acción de la compañía Mississippi que pudiera vender. Pero lo más interesante e irónico fue que hasta su último aliento, John lo creyó que su sistema no había fallado, que su idea de dinero basado en la confianza era el futuro, y que el problema no fue él, sino la gente que perdió la fe demasiado pronto. Básicamente su epitafio debería de haber dicho: no es un fraude si no dejas de creer. Y así, mis amigos, terminó la historia del hombre que apostó con la economía de todo un país, y cuando perdió, simplemente dejó la mesa y se fue. Pero su legado sigue vivo, porque, admitámoslo, el mundo financiero todavía está lleno de pequeños estafadores, disfrazados de genios, esperando que alguien vuelva a caer en su juego. Muchas gracias por suscribirte y darle like. Nos vemos pronto.